para siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada interior, nos alegremos con la contemplación de tu gloria por Cristo nuestro Señor. Nos ponemos cómodos. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad
Y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se le he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona,
Manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el resplandor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Anuncio del mensaje de la salvación según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De nuevo salió una voz de la nube, salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Acomodaos. Muy interesante. Hoy el tema es la transfiguración. Dice el Evangelio o evangelista que Jesús invita a 3 discípulos, a Pedro, a Juan, a Santiago y a Juan. Esos 3 discípulos son los que acompañan a Jesús
en los momentos más importantes de su vida ministerial. Y son ellos tres como la base, las columnas de la iglesia de Jerusalén. Ellos son la base y están en los momentos más importantes. Varias escenas, varios pasajes del Evangelio menciona que Jesús está con ellos, ellos con Jesús. Perdón, se me hace que me voy a morir ya. Con el favor de Dios, Dios quiera. Aquí hay algunos datos muy interesantes que vamos a considerar para nuestra enseñanza el día de hoy. Dice que invitó a ellos tres subir al monte Tabor. Allá hizo Jesús oración. Mientras oraba, dice, sucede eso de la transfiguración. Se transforma. Su vestimenta se vuelve tan blanca, con una blancura, dice otro evangelista, que nadie puede lograr aquí en la tierra. Y su rostro se vuelve relampagueante, brillante, luciente. Y los discípulos que están cansados porque están dormidos porque están cansados, al momento de despertar, dicen, alcanzaron a ver la gloria de Jesús. Aquí hay elementos que vamos a ir desenvolviendo. ¿En qué consistirá la gloria de Jesús? ¿Vieron la gloria de Jesús? Contemplaron la gloria. Quiere decir que la manera en que Jesús se transfigura es el modo como Jesús vive toda su vida, sujetado por el amor. Esa transfiguración se refiere al modo como Jesús ama. Y ama porque es el amor de Dios engendrado. Todo lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, todo eso es una transfiguración, es una manifestación de Dios. Toda su vida nos habla de Dios. Esa transfiguración quiere decir que Jesús nos da a conocer el Dios que Él lleva dentro. Dicen que Jesús tenía un padecimiento llamado plagnosomai. Plagnosomai. ¿Cómo es? Plagnosomai. Plagnosomai. ¿Qué es eso? Es las entrañas misericordiosas de Jesús. Plagnosomai quiere decir que Jesús hace suyo
el sufrimiento del otro. Jesús hace suyo la enfermedad del otro. Jesús hace suyo la lepra del otro. Jesús hace suyo la soledad del otro. Jesús hace suya la injusticia del otro. Todo el sufrimiento en el ser humano, Jesús lo hace suyo, se compadece hasta las entrañas. Eso es plagnosomai. Y eso mismo tal vez nos ha pasado a nosotros, sino a todos, a muchos. Cuando uno ve el sufrimiento tan atroz, tan horrible por el que alguien está pasando, una enfermedad, un accidente, una tragedia, una desgracia, qué sé yo, uno al ver se sorprende tanto que experimenta esas entrañas misericordiosas. Se impacta uno tanto con el sufrimiento del otro que hace uno suyo ese dolor. Claro, no es uno el que está sufriendo, pero uno alcanza a su manera a entender, a inteligir, como a medio sentir el sufrimiento del otro. Pero en Jesús es mucho más allá, mucho más que todo eso, porque Jesús no ama por espasmos. Es decir, nosotros amamos en ratitos. Jesús no. Jesús ama siempre, en ningún momento deja de amar. Ese es el plagnosomai. Y de aquí nosotros tenemos que aprender que la transfiguración de Jesús no consiste tanto en la transformación de su vestimenta, de su rostro, de su persona, sino en la manera de ser, de vivir toda su vida, amando. Por eso tiene compasión de aquella gente que lo sigue y que ve que andan como ovejas sin pastor. A la hemorroísa que se le acerca y le toca entre tantísima gente que lo apretuja, le alcanza a tocar el borde del manto y queda sana de los flujos de sangre aquella mujer. Jesús experimenta esa fuerza sanadora que sale de él y la mujer se siente descubierta y se delata. ¿Quién me ha tocado?, pregunta Jesús. La mujer dice, ¿fui yo? Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y así vemos momentos importantes en que Jesús muestra a ese Dios que lleva dentro. Y a eso estamos también nosotros llamados a transfigurarnos en Jesús, a hacer nuestras las dolencias, el sufrimiento del hermano afligido. Pero hay algo completamente contrario, que son aquellos momentos en que nos sentimos indiferentes, apáticos, en que dice uno, es que a mí no me interesa el problema del otro, es su problema, a ver cómo le hace. Eso nada tiene que ver con la misericordia ni con las entrañas, nada. Es todo lo contrario. De tal manera que nosotros tenemos que responder hasta en la vida de dos maneras.
ya sea que transparentemos al Dios que llevamos dentro, o de lo contrario, tendremos que vivir conforme al mundo y la carne nos lo proponen. De esta manera, nosotros nos vamos acercando a este acontecimiento de la transfiguración. Repito, no se trata de la transformación física de la persona de Jesús, sino de la transformación interior del corazón, de la mente, del ser de nuestro Señor Jesucristo, que se compadece de todo mundo, de todo mundo. Señor, si puedes curarme, si quieres curarme, sáname. Le dice Jesús, quiero. Y así en muchos pasajes de la Sagrada Escritura en el Evangelio encontramos esas entrañas de Jesús. Luego viene otra imagen, el monte, en este caso se dice probablemente es el monte Tabor, al que lleva a sus discípulos para orar. El monte Tabor, no estamos aquí haciendo mención a un área geográfica, a un lugar determinado, sino a una actitud ante la vida. Subir al monte, subir a la montaña, quiere decir vivir la experiencia de Dios, encontrarnos con Dios. Las personas que van, por ejemplo, a un retiro espiritual de varios días, al principio que llegan, híjole, pues son tantos días y qué voy a hacer aquí encerrado. Pero en la medida que va pasando el tiempo y que uno se va encontrando, descubriendo a Jesús, llega el momento en que uno se identifica tanto con ese ser, con ese lugar, con esa experiencia, ese encuentro con Dios, que cuando termina el retiro, uno siente el deseo de que aquello no terminara nunca. Y es lo que dice Pedro, Señor, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías, para ti. Y es que cuando uno se encuentra con Dios, no hay ninguna otra experiencia que lo puede igualar. Mientras uno no se encuentra con Dios, mientras uno no sube a ese monte, a esa montaña, para encontrarse con nuestro Señor, uno anda buscando cómo llenar su vacío existencial. Y cada quien buscará la manera de llenarlo. Algunos con afecto, otros con trabajo, otros con dinero, otros con placer, otros con sexo, otros con éxito, otros con fama. Cada quien busca la manera de llenar ese vacío. Pero cuando uno lo aprende a llenar de Dios, sube a la montaña y se encuentra, tiene esa experiencia con Dios o experiencia de Dios, ya no tienen que buscar absolutamente nada, porque Dios lo es todo, todo, todo. Quien tiene todo ya no tiene necesidad de nada más. Cuando uno va a comer en su casa, en un restaurante o una fiesta, y que come uno y que come, pues ya come y come y come y come. Pero ya después cuando llega el postre, ya después cuando ofrecen más, pues ya no puede uno porque ya está hasta el gorro, ya no cabe. Ya no cabe. Ya no siente hambre. Siente casi ganas de deponer porque
Es tanto lo que se harturió que ya no dejó espacio para más. Cuando uno se llena de Dios, no necesita nada más, nada. Eso es subir al monte, eso es tener una experiencia con Dios. Luego, también encontramos en el pasaje que dice que Jesús subió al monte para orar. Y que haciendo oración es cuando acontece la transfiguración, la transformación, haciendo oración. Quiere decir que cuando uno se pone en las manos de Dios en serio, Dios lo toma a uno, Dios lo llena a uno, Dios lo ilumina a uno. Y es notorio la persona, el hombre o la mujer orante. Se nota a leguas una persona que ora porque está iluminada. Se convierte como en un imán que atrae a todos, a todos. Recuerden las venidas de los papas a nuestro país. El Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, que estuvo aquí en nuestra ciudad, y el apretujadero de gente, la desvelada, la desmañada, la enfriada, porque uno deseaba ver y desear tocar al Papa. ¿Por qué? Porque es una persona orante, una persona iluminada por Dios, por la gloria de Dios. Aparecían fotos, hay fotos que le tomaban al Papa Francisco y él como si nada, pero un rayo inmenso de luz inexplicable sobre él, o un halo, era una especie de luz alrededor de toda su persona en la foto. Quiere decir, es una persona orante. Y a veces uno quiere sobresalir, uno quiere impactar, y lo hace a través de bromas, de chistes, de sabiduría humana, de virtudes, lo que sea. Pero la manera más precisa de atraer, de ser iluminados, es la oración. Eso es lo que nos da la luminosidad al estilo de Dios. Vean ustedes una religiosa de claustro, vean una monjita simple, sencilla, pero cómo lo cautiva a uno verle el hábito, verle el rostro, verle las manos, escuchar el tono de su voz. ¿Verdad? Lo transporta uno a otra dimensión distinta a la humana. Son gente de oración. Eso se nota a leguas. Eso no nace de la noche a la mañana. Eso es un regalo de un don, de una actitud constante de la oración. Pero fíjense ustedes, un matón, un sicario, un terrateniente, un poderoso, un criminal, un secuestrador,
un mataviejitas, un cazaherencias. Nosotros no sabemos quién es, pero su fachada, su rostro, su tono de voz, su manera de vestir, su manera de caminar, ¿le huye uno? No lo conoce, pero por la víspera se saca la fecha. Es gente no de luz, de oscuridad, de tiniebla. Y eso se nota a leguas. La manera de hablar, de comportarse, de vestirse, de tratar a la gente, su soberbia, su altanería, ¡úshala! Nada tiene que ver eso con Dios ni con la luz. Por eso, así como Jesús se transfigura, también nosotros estamos llamados a transfigurarnos, a convertirnos, a transformarnos en otro Jesús. Placmosamai, era a sentir las entrañas de misericordia con la situación adversa del otro. Comportarnos fríamente, de manera indiferente, haciendo sentir que no es mi problema y a mí qué me importa, allá él y su situación. Quiere decir, no estoy configurado con Jesús, con su misericordia, con sus entrañas. No estoy configurado. Pues a eso estamos llamados, a configurarnos, a transformarnos en otro Jesús. Alter Christus. El sacerdote, sea lo que sea humanamente hablando, en el momento en que se reviste y se pone los ornamentos sagrados, es alter Christus, es otro Cristo. Y ahí cae uno doblegado, no ante la persona de fulano, de X, de Z, de Y, sino ante la presencia de nuestro Señor, alter Christus. Y por eso vamos con la confianza de vida al sacramento de la reconciliación, porque no es el sacerdote el que me está absolviendo, es Cristo Jesús, el que me absuelve de mis miserias humanas. Cuando celebramos la misa y que entendemos el misterio de lo que está sucediendo aquí, cómo Jesús nos está salvando en cada celebración de la misa que vivimos santamente, conscientemente, con gusto, es Jesús el que nos está salvando. Alter Christus, con las palabras que pronuncia el sacerdote en la consagración. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, verá, al principio los que llegan temprano, les agradezco y felicito, porque desde un principio nos ponemos en las manos de Dios y ahí reconocemos nuestros pecados y dice el sacerdote, el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y cuando se escuche el Evangelio santamente, con devoción, con atención, al terminar el sacerdote dice que las palabras de este santo Evangelio perdonen nuestros pecados. Y luego, como si fuera poco, cuando el sacerdote eleva el cáliz y la hostia diciendo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los pecados del mundo, dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor.
Fíjense, 3 maneras muy concretas cómo Jesús expresa sus entrañas de misericordia ante nuestra miseria y nuestra debilidad humana. Y hacia allá tenemos que llegar. Por eso, si queremos ser transformados, primeramente tenemos que creer plenamente en Dios y no andar jugando con Dios, que a veces sí y a veces no, cuando me conviene sí, cuando me interesa no. No. Creer plenamente en Dios. Lo segundo, que tengamos en cuenta, en consideración el valor, la importancia de nuestra familia. ¿Cuántas veces somos muy condescendientes con los extraños? Somos muy amables, muy atentos, muy serviciales con los extraños. Oiga, pero en casa con los de nuestra propia sangre, somos hijos de la guayaba. Oiga, es la misma sangre. ¿Y por qué con los extraños que no conoce sí? ¿Por qué con los que son suyos no? El día que tengamos, Dios no quiera, una desgracia, un accidente y que quedemos sin movimiento porque nos fregó la columna, porque quedamos convertidos en un vegetal, ¿quién nos va a atender? ¿Quién va a estar ahí? La familia. Luego también tengamos en cuenta que debemos de ir quitando todo aquello que nos quita la paz, todo aquello que pues nos inquieta. Si su pareja, su esposo, su esposa le quita la paz, hay 2 caminos. Avioneta, vámonos, píntele. Ese es un camino. Le quita la paz, chíspele. Lo otro es que si le quita la paz, reconcíliese con su pareja, abrácelo, acéptelo como es. No le ponga peros. Verá, acepte tal y como es. Así es que quitar todo aquello que nos quita la paz, echarlo fuera de nosotros. Vamos pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos conceda luz, gracia, ciencia y sabiduría para que esta celebración y esta palabra de Dios maravillosísima de la transfiguración, pues verdaderamente toque nuestro corazón y nos llene del anhelo de querer nosotros también transfigurarnos, transformarnos, convertirnos en otro Jesús por sus entrañas de misericordia. Por eso eche fuera los odios, rencores. Eso no tiene cabida en las entrañas. Pidámosle a Dios que nos conceda a todos que esta celebración no quede estéril en cada uno de nosotros. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación,
bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Nos ponemos cómodos, continuamos. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, nuestras ofrendas y todo lo que somos, y todo lo que somos, lo ponemos a tus pies. El tiempo de ofrecer llegó y todos juntos estamos dando de lo que Dios con amor nos prestó en esta vida que estamos llevando. Si tú no sabes qué ofrecer porque no tienes nada material, dale tu vida, dale tu ser, que Dios te bendecirá. Él no te pide oro ni plata, ni de lo que a ti te sobra, pero si das de lo que te falta, doblemente te lo dará. Si tú no sabes qué ofrecer porque no tienes nada material, dale tu vida, dale tu ser, que Dios te bendecirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar
su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. El cielo y la tierra se llenan de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Guadalupe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Cordero de Dios. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la mesa del Señor. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres luz de mi alma y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Yo sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, dame
Pedimos a Dios bendiga a todos los que generosamente colaboran en esta segunda colecta para continuar con el proceso de los paneles solares. Agradecemos a los 435 feligreses que cumplieron con su diezmo 2018. El próximo retiro de Cuaresma será el 6 de abril, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El seminario conciliar de nuestra diócesis está ofreciendo, como todos los años, la rifa de los raspaditos y nos piden les apoyemos, porque al menos de luz pagan bajita la mano 60,000 pesos de pura luz. Y el periódico Presencia, que lo están acercando ahí a su lugar. Solamente es de 7.50, pero como estamos en Cuaresma, se los dejamos en 5 pesillos para que lo lleven. Nos ponemos de pie, oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua. Y haz que de tal manera acojan el evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles por Cristo nuestro Señor. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos retirarnos en paz, hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Que pasen buena tarde, noche, que acaben de disfrutarlo y lo descansen. Goodbye. Les sigo recordando, la predicación pues está muy brevecita, pero la pongo por escrito y es por si a alguien le interesa profundizar más en detalles que no entré porque no me alcanza el tiempo. Ahí está en el blog junto con la predicación del YouTube. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, cada uno de ustedes aquí presentes y sobre aquellos objetos que traigan a bendecir para venerar con santa y suma piedad. Que esta bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les conserve, cuide, guíe, proteja donde quiera que anden, donde quiera que estén, que los lleve con bien y los regrese con felicidad. Que esta misma bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo les afiance en el amor a Cristo nuestro Señor, para que poniendo en práctica este pan de su palabra que hoy nos ha compartido, podamos verdaderamente aplicarlo a nuestra propia persona, para que también nosotros alcancemos a configurarnos
es decir, a tomar la figura de Cristo Jesús, sobre todo en su capacidad de amar a todos, de amar continuamente, de manera entrañable. Que igualmente nosotros, no solamente con aquellos que están a nuestro derredor, nuestros familiares y amistades, sino con todo el que sufra, todo el que nos necesite. Que esta bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les libere de toda atadura a este mundo, a la carne y al pecado, y les absuelva de cualquier maldición que hayan proferido sobre algunos de ustedes, algún mal deseo o mala intención. Que esta misma bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo corte aquella cadena, suelte aquel nudo a lo que pudieron haber atado sus bienes espirituales, corporales, materiales, familiares, económicos o laborales. Que esta misma bendición les conserve sanos y salvos hasta la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No veo a la licenciada, no se ve por ahí tampoco. No está porque necesitamos un servicio. Al caminar se hace oración, se hace canción, se hace melodía. Al caminar se hace oración, se hace canción, se hace melodía. Al caminar se hace una pequeña oración. Al caminar entre los montes, entre los valles, entre los ríos. Al caminar se hace oración, se hace canción, se hace melodía. Al caminar se hace oración, se hace canción, se hace melodía. Al caminar se hace una pequeña oración. Al caminar entre los montes, entre los valles, entre los ríos.